Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. ¿Sabe? Hay una batalla espiritual que todos nosotros podemos percibir. Hay un mundo espiritual que es real, pero también hay una batalla por nuestra mente, por nuestro corazón. Dios quiere nuestra mente, Dios quiere nuestro corazón, y el enemigo también quiere nuestra mente y quiere nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tu mente dirige el curso de nuestras vidas. Nuestra mente es como el timón, nuestra mente es el centro de operaciones de nosotros, de nuestra vida. Y así como pensemos, así va a ser nuestra vida. Entonces, como vives es un reflejo de la manera en cómo nosotros pensamos. Ahí está todo. Siempre el apóstol Ezequiel siempre nos ha enseñado que el corazón del alma es el yo pensando, es la mente. A veces pensamos que cuando nos referimos al corazón solamente nos referimos a una parte emocional, una parte sentimental, pero realmente el significado en su raíz es la mente, ¿ok? Entonces, nuestro compromiso con el Señor es tener una mente bíblica para que nosotros podamos comportarnos o expresar o manifestar a Cristo en cada área de nuestra vida. Nosotros no podemos pretender manifestar a Cristo en nuestro carácter si antes todavía no está en nuestros pensamientos. Entonces, por eso es necesario renovar nuestra mente. El problema es que estamos acostumbrados a pensar de la manera que pensamos. Nosotros pensamos que esa es la manera correcta de pensar. Eso suena como un tragalengua, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la manera en que yo pienso es la correcta, porque es la manera en que he pensado toda mi vida, es la forma en que mis padres me enseñaron, es la forma en que yo aprendí, entonces yo pienso de esa manera, entonces esa es la manera correcta de pensar, pues, para mí, y eso es errado. Mateo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37, aquí lo tengo, lo voy a leer rapidito, dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser. No desprende ni lo divide. Vas a amar al Señor con todas las áreas de tu vida, pero fíjense que se refiere al corazón, se refiere al alma, se refiere a nuestra mente. Entonces, Proverbios 23:7 dice que así como pienso, así es la persona. Entonces, como pensamos va a definir cómo nos va a ir en la vida. La manera en que yo pienso, la manera en que yo veo las cosas, de esa manera me va a ir en la vida, sea bien, sea mal, como sea. Entonces, si usted me pregunta, la mente pensó bien por un tiempo, porque lo que Dios creó en el principio era bueno. Todo lo que creó era bueno, era perfecto. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una pureza, de una gloria. No había vergüenza, no había pecado, y por ende tenían un pensamiento correcto. Hasta que vino el tiempo de la caída. En 2 de Corintios, esto lo voy a mencionar, si ustedes quieren lo anotan, si ustedes quieren lo buscan, pero voy a mencionar algunos problemas de lo que es tener una mente caída. Y uno de los problemas es el entendimiento se endureció. Consecuencia del pecado, el entendimiento del hombre se endureció. 2 de Corintios 3:14. Quiere decir que el entendimiento no es tan receptivo a las verdades de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, al yo tener una mente caída, y cuando yo me expongo a la verdad, hay una resistencia en nosotros. Hay cosas que algunas personas a veces llegan y reciben a Cristo en su corazón y comienzan a leer la palabra y dicen: pero es que no entiendo. Pero solamente el Espíritu Santo puede revelarnos esa palabra para que nosotros podamos entender. Pero una de las consecuencias de esta mente caída es que el entendimiento se endureció. Entonces, cuando yo llego a Cristo, yo tengo que comenzar con un proceso de renovación. Otro punto es que el entendimiento ha sido cegado. 2 de Corintios 4:9. Aquí hace específicamente referencia a los que son incrédulos. Su entendimiento ha sido cegado. Efesios 4:17 habla sobre la vanidad de la mente. Hoy vemos una generación con una mente vacía. Vanidad tiene que ver con vacío, sin propósito, sin sentido. Así como cuando tú ves a esa persona y dice cosas
cosas vacías. Tú dices, wow, qué pensamiento tan vacío tiene esta persona, no tiene coherencia con lo que está diciendo. Y hoy en día vemos impresionantemente una generación que tiene una mente vacía en todos los aspectos. Y uno lo ve y uno se sorprende y wow, o sea, qué tremendo. Que uno ve sobre todo una generación de jóvenes hablando con ese lenguaje inclusivo que no tiene coherencia, o sea, para nada tiene coherencia. Entonces, el otro punto es que el entendimiento fue entenebrecido. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay las personas que tienen mente carnal, la mente les hizo pensar, la mente normalmente le gusta pensar en las cosas que a la carne le da satisfacción. Entonces hay personas que tienen una mentalidad carnal, una mentalidad hedonista. Entonces también vemos una mente depravada. Vemos una generación hoy en día que hay más depravación que en todos lados. O sea, vemos cosas tremendas, vemos que ahora se puede casar con animales, con objetos, con cosas, son cosas que tú dices en lo normal de Dios. Tú dices, esto está loco. Se come una planta. Entonces, son cosas que no tienen sentido. Su entendimiento, su mente fue entregada a la depravación a causa de la dureza de su corazón. Marcos 6:52 nos habla de una mente embotada. Son aquellos que escucharon la palabra, aquellos que vieron milagros, aquellos que estuvieron allí cerca, pero todavía seguían sin entender. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Vemos que la raíz de todo es a causa de la dureza de su corazón, a causa de la fortaleza de su mente, que no rinde sus pensamientos, su carácter a lo que Jesús quiere presentarnos hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos definir exactamente lo que es mente? Hay un diccionario bíblico, yo lo busqué y me gustó mucho, dice que la mente es el asiento del entendimiento, lugar del conocimiento y el razonamiento, e incluye sentimientos y decisión, porque nuestras emociones están sujetas a la forma en que nosotros pensamos. Entonces, dicho todo esto, vemos que hay un problema en el pensamiento humano. Siempre ha habido un problema, pero hoy en día vemos más una mente retorcida, vemos más una mente embotada, vemos más mentalidades sin vacío, sin propósito. Entonces, la cuestión es, ¿cómo yo puedo hacer? Porque criticamos al mundo que tiene una mente depravada, pero sin darnos cuenta hemos traído de esa mente depravada a la iglesia. Entonces a veces hay personas que quieren seguir a Jesús sin vivir una auténtica coherencia, comenzando por sus pensamientos. La mayor batalla de nuestras vidas ruge en nuestra mente. Entonces queremos muchas veces venir a ofrecer sacrificios al Señor, queremos ofrecer cosas al Señor, pero no hemos vivido una renovación. La mayor batalla que nosotros libramos se encuentra en nuestro interior, porque Dios ya venció al diablo, el enemigo fue vencido, el Señor venció el pecado, pero ahora el mayor enemigo de ustedes es usted mismo. No es su hermano, no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, es usted mismo. Por eso a veces las personas, cuando están, ese tipo de personas que siempre tienen como que roce con los hermanos y son fáciles, se ofenden de nada, yo siempre trato de confrontarlo directamente a su corazón, porque el responsable de sentirse ofendido es usted mismo. Las personas a ustedes lo pueden ofender, pero el problema es cuando usted quiere dársela de víctima y dice, ese hermano se vaya para el infierno, porque no le demuestra a Cristo, no le manifiesta a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Ok, pero tú lo estás manifestando también. Tú eres responsable de lo que sucede en tu interior. Entonces la mayor batalla que libramos se encuentra en nuestro interior, porque el enemigo y Dios saben que la batalla se gana o se pierde
en nuestra mente. Y por eso Dios quiere acceder a tu mente y el enemigo también quiere acceder a tu mente. El enemigo ve nuestra mente como un tiro al blanco. Si pone Romanos 7:22, por favor. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Adelante. Sigue el siguiente versículo. Aquí lo tengo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Los estudiosos de la Biblia, la palabra, ellos tienen un término para esto y él le habla como un remanente de pecado que hay en nuestra carne. Hay una batalla en nuestra carne, hay una tendencia a pecar, pero nosotros tenemos por eso que tener dominio de todo nuestro ser a raíz de nuestros pensamientos, a raíz de nuestra mente. Por eso que el enemigo siempre va a apuntar a nuestra mente, lo ve como un tiro al blanco. ¿Por qué? Porque la mente es un centro de operaciones. Proverbios 16:9. Fíjense lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Toda acción va precedida de un pensamiento. Toda acción va precedida de un pensamiento. El hombre, nosotros siempre pensamos en muchos planes, pensamos en muchas cosas. Por eso es que el Señor desea tener dominio y gobierno en nuestros pensamientos, igual que el enemigo. Porque la mente es un centro de operaciones de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Porque el accionar de una persona, esa persona ya lo había pensado. Antes de tomar una decisión, ya esa persona lo había pensado y lo había decidido en su corazón. Por eso es importante tener una mente bíblica. Entonces, y aquí yo quiero que preste atención. Si buscan 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. ¿Cómo? 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Y si alguien por ahí me busca aparte, Mateo 16:23. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis importante. ¿Cómo opera el enemigo? Porque muchas veces nosotros y oramos, de hecho fuera Satanás, y reprendemos y hacemos guerra 1, guerra 2, los cristianos contraatacan, aceite caliente, aceite quemado, aceite frío, aceite de oliva, aceite de Jerusalén, hacemos de todo, pero siempre caemos en la trampa de Satanás porque no sabemos cómo el enemigo opera para hacerme caer. Entonces vamos a ver cómo actuó desde el principio. El enemigo busca acceder a nuestra mente a través de una conversación. Siempre. Primera de Crónicas 21:1 dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. La palabra incitar significa estimular, seducir, persuadir, provocar. Cuando la serpiente le mostró el fruto a Eva, dice la palabra que era codiciable a los ojos. Entonces, ¿sabe? El enemigo no sabe lo que está en tu mente, pero él conoce tus debilidades. Él conoce tu tendencia a pecar.
Dice Santiago que nadie diga que es tentado por Dios, porque por sus propias concupiscencias son tentados. Fíjate que ni siquiera dice el diablo, dice que por tu propia concupiscencia. Concupiscencia significa tendencia a pecar. Entonces en nosotros, en nuestros miembros, hay una tendencia a pecar. Y el enemigo lo sabe. Entonces, viene la serpiente y le muestra el fruto a Eva y dice que era codiciable a los ojos. Y luego ella se acerca y tiene una conversación con la serpiente y ahí terminó todo, ahí te envuelve. Por eso es que todo comienza por una conversación. Dice que sedució, persuadió, provocó a David a hacer el censo. Yo me imagino que David todavía estaba entre la duda, pero le prestó el oído y cayó. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le prestamos al oído a ciertas cosas, a ciertos momentos en nuestra vida y caemos? O le prestamos nuestro oído a una persona que nos quiere provocar y quiere que nos molestemos y caigamos en pleito y nos rebajemos al mismo nivel. Pero ¿saben? Debes entender que no es la persona, es el enemigo que quiere hacerte caer. Y tú dices, y tú la agarras con tu esposo o tu esposa, que es desgraciado, y tú quieres responderle igual. Pero sabes, el silencio es un arma. Jesús guardó silencio. Y tú dices, y te sientes tentado, y tú dices, pero es injusto lo que me está diciendo, yo no soy eso. ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué me habla así? Pero es que el enemigo va a provocarte. El enemigo va a buscar que tú te rebajes. Así como cualquier otra persona que de repente su debilidad son las mujeres. Entonces tú ves por las redes sociales y ves una modelo ahí en un desnuda, entonces tú comienzas a recibir estimulación de esas cosas. Entonces vemos cómo opera el enemigo, porque el enemigo nunca va a venir con cacho y con cola y disfrazado o con ojeras así feas, ¿no? Inclusive muchísimas veces va a utilizar a las personas que más tú amas para hacerte caer. Por eso necesitamos tener discernimiento. Yo le decía a José María estos días, y me acordé cuando íbamos con el apóstol a visitar a las personas en la casa, porque fuimos a visitar, bueno, allá estaba mi hermano Carlos, que se está comenzando a congregar con nosotros, tenía una necesidad. Yo no lo conocía, pero él nos llamó ese día. Y entonces yo le digo a José María, bueno, yo le pido al Señor discernimiento. Una de las cosas que nos enseña el pastor es que le pidamos al Señor discernimiento para poder saber responder y ayudarle a una persona, pero también saber cómo opera el enemigo. Porque si yo no tengo discernimiento, el enemigo me va a envolver y me va a engañar. Entonces, sabiendo cómo opera el enemigo, tenemos que entender que debo guardar mi mente, debemos guardar nuestro corazón, porque mi mente determina cómo yo vivo. Entonces, si él accede a dominar mis pensamientos, entonces mi vida la va a dominar es Satanás y no Cristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Bueno, un ejemplo de Mateo, léelo. Antes de leer Romanos, buscar Romanos. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense, esto es tan importante porque cuando una persona pone su mirada en las cosas de Dios, va a haber un mundo espiritual y va a tener entendimiento de las cosas que suceden. Y tú dices, ya sé por qué estoy pasando esto, ya sé por qué estaba viviendo esto. Pero cuando yo me enfoco en las cosas terrenales, fácilmente yo caigo a ser un instrumento de Satanás. Ese es un ejemplo de lo que le venía diciendo. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco lo pueden. Entonces, yo comprendo que hay una batalla espiritual en mi interior. Yo debo comprender mis debilidades también. Yo debo reconocer mis defectos. Yo debo reconocer mi necesidad. Porque si yo no reconozco mi necesidad, si yo no reconozco mis debilidades, entonces yo voy a caer en cada momento en que Satanás quiere hacerme tropezar. Porque yo tengo que ser firme para huir. Porque si tú te pones a conversar, vas a caer. José no se puso a conversar con la esposa de Potifar. Este es un excelente ejemplo. José dice la palabra que él huyó de ese momento. O sea, y yo te apuesto que la esposa de un general no era fea. Me imagino que era una mujer hermosa. Pero fíjense cómo vino la diabla en ese momento. Y entonces, queriendo estar con él, si José le fuera dicho, no, eso está mal, eso es pecado, pero él comienza a sembrar dudas en ti, poner excusas y persuadirte y poner en duda lo que Dios te ha dicho. Porque ese es el trabajo del enemigo, sembró la duda en Eva y cayó. Por eso es que con la tentación tú no puedes jugar ni puedes pelear, con la tentación se huye. Y es lo que siempre le digo a los muchachos, con la tentación no se juega, se huye. Entonces, hay una frase que vi por ahí de un predicador que dice que en la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Siempre ocurre ahí. Entonces, ¿cómo mi mente me es formada? ¿Cómo mi mente también me es atacada en un mundo en el que estamos viviendo? Tenemos que saber que cada impulso, cada información que la mente recibe deja una huella en nosotros, todo lo que sea. Y vemos un mundo que está bombardeado continuamente con ideas, con ideales o con supuestos ideales. Entonces vemos en las redes sociales, por lo menos en las redes sociales, es un mundo de marketing, meramente marketing, pero a la vez es satánico. ¿Sabe por qué? Porque el algoritmo de las redes sociales te va a comenzar a mostrar, dependiendo del comportamiento que tú tengas dentro de la red social. Entonces, si yo comienzo a darle like a ciertas publicaciones, o comienzo a interactuar, o comienzo a ver ciertas publicaciones, entonces Instagram me va a comenzar a mostrar de ese mismo contenido, con el fin de persuadirte a que tú compres eso que tú estás viendo. Entonces, por eso es que las empresas pagan publicidad para que su anuncio se muestre a más personas. Entonces, por eso es que Mark Zuckerberg es millonario. Por eso tiene Facebook e Instagram gratis, pero para las empresas puedes poner $10 y le muestra ese mismo anuncio a 10,000 personas. Barato. Más fácil, más barato que comprar una valla en autopista. Entonces la gente comienza a interactuar en las redes sociales y comienza a influir en la mente de las personas. Pero no solamente vemos productos, sino que también vemos ideales, vemos cómo el movimiento feminista, vemos cómo las personas hablan acerca del aborto, vemos cómo cantidad de filosofías que hay en este mundo y manera de pensar errónea. Y eso, sin darse cuenta, influye en nuestra vida. ¿Vamos? Moda y música también. Entonces comenzamos a ver Shakira lanzándole punta a Piqué con la canción. Entonces yo le quiero lanzar punta también al otro. Entonces comienza una... Entonces, sin darte cuenta, gente, eso está dejando una marca en nosotros. Eso está dejando una marca en nuestros pensamientos. Entonces se queda ahí en el subconsciente para que cuando tú te recuerdes ese momento, viene y sale la Shakira que hay en tu interior. Habla. Entonces el mundo nos bombardea continuamente, siempre nos está lanzando cosas, nos está influenciando. Vemos una generación que hoy en día ha normalizado la depresión. Vemos una generación que hoy en día ha normalizado la ansiedad. Entonces tú ves a los jóvenes, me da risa porque la otra vez José María me mostró un video de un joven que era homosexual.
Segundo, que era homosexual, hablaba inclusivo. Y tercero, que hablaba inclusivo, él hablaba, bueno, yo sufro de depresión y ansiedad, no sé, traumática, que no sé qué tal. Y bueno, vivo con mis padres, todos los días me quiero matar, pero bueno, aquí estoy. Entonces tú dices, este chamo está endemoniado. ¿Dónde tiene la mente? Tiene su mente vacía, embotada. No podemos normalizar estas cosas. No podemos normalizar esto porque el Señor nos mandó a ser libres. Si somos hijos de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora la cuestión es que a veces queremos traer eso a la iglesia y normalizarlo dentro de la iglesia. La ansiedad es real, sí es real. Porque una de las cosas que más experimenta la mente es el miedo. El miedo domina al hombre. Gobiernos dominan países por miedo. Y eso ha sido así durante todos los años. El temor domina al ser humano y lo lleva a comportarse de una manera. La mayoría de las emociones negativas siempre surgen del temor, del miedo, disparados por miedos, y los miedos son basados en inseguridades. Entonces, si una persona hay temor o hay miedo en su vida, quiere decir que hay inseguridad en su vida, en algún área, en algún aspecto de su vida. Fíjense lo que sucedió en 1 Samuel capítulo 18. Satanás domina nuestro comportamiento a raíz del miedo, a raíz del temor. Entonces tú ves a veces personas esclavizadas al miedo. A algunas personas les da miedo salir a la calle, a algunas personas les da pavor montarse en una camionetica porque tienen miedo que lo van a robar. O algunas personas tienen miedo a enfermarse, entonces siempre están enfermas, porque su pensamiento así lo somatiza. Entonces, en ese capítulo de 1 Samuel vemos que Saúl deliraba. Dice que lo atormentaba un espíritu. Y Saúl estaba molesto, a la vez estaba inseguro, a la vez estaba cargado, estaba preocupado, estaba afligido. Y se parece mucho a una persona que sufre de ansiedad y de depresión. La ansiedad es un gran problema hoy en día. Viene de alétinos, que significa dividir la mente. Lo mismo que preocupación, que es mentalidad dividida. Una persona que sufre, que padece de ansiedad, es una persona distraída. La ansiedad nos distrae, nos vuelve ilógicos, nos paraliza, nos confunde, nos atemoriza y no podemos avanzar. Por eso es que la palabra dice: depositen, echen toda ansiedad en los pies de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso es que una de las cosas que el Señor desea hacer en nuestra vida es echar fuera todo temor, porque el amor echa fuera todo el temor. Pero no solamente está en decirlo, sino que tú comprendas que ese amor cuida de ti, porque todo eso está basado en nuestra fe. El temor, A.W. Tozer decía que el temor es de la carne. ¿Por qué? Porque es un instinto natural. Inclusive cuando uno tiene cierto temor, uno libera una hormona que se llama adrenalina, y esto es como un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo humano. Pero el pánico es del diablo. ¿Tú crees que el diablo quiere que tú no duermas? Perdón, ¿tú crees que Dios quiere que tú no duermas? ¿Tú crees que Dios quiere que tú no vivas en paz, que siempre vivas pensando en el mismo problema, en la misma situación, en la misma... Entonces tienes la mente así, desastre. Si uno pudiera ser como Cristo y ver la mente de las personas, wow, que a mí me fuera gustado cómo sería Cristo en esta época. ¿Cómo sería? Imagínense Cristo en esta época, de tantas mentes huecas, tantas mentes divididas, tantas mentes distraídas, tantas mentes desenfocadas. Filipenses 4:6, fíjense lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que guardar nuestra mente de la información que estamos recibiendo en la calle, porque aquello que nos exponemos, a eso somos influenciados. Entonces tú dices, pero ¿por qué siempre me pasa esto? Entonces, ¿qué es lo que tú siempre te estás exponiendo? ¿Yo me expongo a la palabra de Dios o me estoy exponiendo
al mundo. Me estoy exponiendo a la música que siempre escucho. Me estoy exponiendo al mismo contenido que estoy viendo en redes sociales. Entonces eso, sin darme cuenta, comienza a llenar mi vida, llenar mi mente, llenar mi corazón, llenarme todo mi ser. Eso es lo que siempre hablo. Una persona que siempre ve pornografía siempre va a pensar en mujeres desnudas y siempre va a ser su tema preferido porque eso es lo que lo gobierna. Una persona que siempre está pensando en el alcohol siempre va a hablar del alcohol. No, porque ahora me conseguí un whisky 18 años, 28 años, vale $3,000 sabroso. Entonces comienzan a hablar de lo que están llenos. Como siempre decía el pastor, si yo siempre veo béisbol, yo siempre voy a hablar de béisbol. Si yo siempre veo de fútbol, siempre voy a hablar de fútbol. Es mi tema preferido, porque es de lo que estoy lleno. Entonces, si yo siempre escucho Bad Bunny, siempre voy a pelear y a hablar como Bad Bunny. Entonces, si yo siempre veo la música o escucho o veo, somos influenciados a lo que nos exponemos. Entonces, la cuestión es, si yo quiero ver una diferencia en mi vida, yo tengo que hacer algo diferente en mi vida. Y eso diferente tiene que ser exponerme a la palabra de Dios. Una de las cosas que nos gobierna, que el enemigo aprovecha para gobernarnos, es el enojo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo gano esta batalla? Oración. No. Sí, pero no. Porque yo puedo orar bastante, pero nunca leo un capítulo de la Biblia. Entonces yo tengo un supuesto conocimiento de la palabra que no aplico a mi vida. Sí, pero el problema es que precisamente nos volvemos personas solamente sensualizadas. ¿Y sabes qué es lo que me refiero con sensualidad? Me refiero a personas emocionales. Entonces tú ves personas que ayunan, que oran, que hierran, que oran, pero no hay un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque no hay coherencia con lo que ofrece y con lo que es. Entonces yo tengo que exponerme a la palabra de Dios. Romanos 12:1 dice: presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Y transformen su mente a través de la renovación del entendimiento. No se conformen en este siglo, para que comprueban, sepan cuál es la voluntad de Dios. O sea, mi verdadera adoración tiene que tener coherencia con lo que yo ofrezco a Dios cuando vengo a la iglesia, cuando ofrendo, cuando doy alabanza, cuando canto, cuando oro, y con lo que soy. Y lo que soy va a ser transformado por esta palabra. Porque, ¿saben? La otra vez escuché algo de un predicador de hace años, una frase que me gustó mucho, que decía que la idea que tengo acerca de Dios tiene mucho que ver con la idea que tengo acerca de mí mismo. Quiere decir que hay una relación importante acerca de lo que yo pienso de Dios y lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, lo que yo adoro, eso me gobierna y me transformo en lo que yo adoro. Ahora la cuestión es cómo yo sé que estoy adorando al Dios verdadero. Porque yo puedo venir a la iglesia y yo puedo creer que estoy adorando al Dios verdadero, pero mi vida, mi actitud, mi carácter me muestra todo lo contrario. Entonces resulta que me están gobernando más son mis deseos. Porque Saúl pensó que quería agradar a Dios, pero se está agradando a él mismo. Agarrando las vacas más grandotas, las vacas más bonitas, las vacas, dejando el rey vivo, no sé, para sacrificarlo también. Pero Dios no le pidió eso. Entonces, ¿cómo yo gano esta batalla? Tengo que estar firme en la verdad. Segunda de Corintios 13:18 dice: nada podemos hacer en contra de la verdad, sino por la verdad. Por eso le dice: guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tienes la verdad, Cristo. Y como yo conozco a Cristo, aquí está la palabra, aquí está su voz, aquí está
la profecía más fiel y verdadera. Entonces, si yo no me expongo a ella, yo no voy a ser transformado. La oración y la palabra tienen que ir juntas. Filipenses 4:8, el siguiente versículo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Tengo que revisarme. Yo tengo que revisarme. David le decía: Señor, escudriña lo más profundo de mi interior y saca lo que esté mal, líbrame de mis pecados que me son ocultos, aquellos que no conozco. ¿Saben? Esto es señal de un corazón que desea agradar a Dios. Porque la cuestión está, yo puedo fallar, porque como decía el apóstol Pablo, con mi mente agrado a la ley de Dios, pero mi carne, mis miembros buscan agradar a la ley del pecado. Entonces, mientras estemos en esta tierra, ese proceso va a ser hasta que partamos con el Señor. La cuestión es que cuando usted endurece su corazón, tú dejas de reconocer lo que hay mal en tu vida. ¿Sabes? Cuando el Señor le dice a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si yo no reconozco mi debilidad y me vuelvo una persona arrogante, permito que el enemigo acceda a mi mente y me gobierne. ¿Sabes? Cuando el enemigo gobierna tu mente, él nubla nuestra visión espiritual y comenzamos a ver las cosas torcidas. Comenzamos a ver a nuestros amigos como nuestros enemigos, porque nos dicen la verdad, porque quieren corregirnos, porque quieren que seamos mejores y nos tienen que decir la verdad. Y entonces comenzamos a ver nuestros enemigos como nuestros amigos, porque te asoban la espalda y dicen: pobrecito, y te validan. Porque este mundo y este tiempo busca validar, pero no busca que tú reconozcas que le has fallado a Dios. Entonces comienzas a ver las cosas nubladas mal y comienzas a ver las cosas de Dios, el propósito de Dios tergiversado. Lo comienzas a ver de una manera que no es correcta y sacas la palabra de contexto y haces un pretexto. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidarnos. Tengo que estar firme en la verdad. Tengo que entregarle mi vida a Cristo. Tengo que entregarle mis pensamientos al Señor. Porque solamente la palabra tiene el poder para destruir todas las fortalezas que hay en nuestra vida. Una fortaleza es un patrón de pensamiento que es formado a lo largo de los años, a lo largo de vivencias, de experiencias. Entonces tú ves personas con traumas emocionales, con una manera de pensar totalmente errónea. Pero ¿saben? Cristo, eso no puede ser así. El Señor dice la palabra que la palabra de Dios es una luz, es una lumbrera. Pero la luz no es para que uno se esté mirando, porque uno va a quedar aturdido. La luz es para iluminar un camino. Solamente la voz de Dios nos va a mostrar el camino para seguir y ser transformados. Entonces, la mente va a pensar conforme a los valores que acumula. Nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar está formada por aquellas cosas que nosotros le damos valor. ¿Y qué es valor? Es algo que tiene mérito o significado para nosotros, que tiene preeminencia en nuestras vidas y que nos lleva a reaccionar o comportarnos de una manera determinada. Y mis valores dan origen a mis pensamientos, emociones, deseos, hábitos de comportamiento. Entonces, aquí ya como para ir terminando, para que usted entienda, ¿quién está valorando a usted? ¿Qué le está dando valor a usted? ¿Le está dando valor a su problema? ¿Le está dando valor a una persona, a una cosa, a una situación? ¿Qué es lo que más consume su tiempo? ¿Qué es lo que más te estás exponiendo?
Porque quizás hayan cosas que tú no logras vencer en tu vida, porque todavía no te has expuesto cara a cara a Cristo. Dice que así cara a cara, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús cuando nos exponemos a Él. Yo lo decía en el tiempo de alabanza, adoración no solamente es obediencia, adoración es también valoración. ¿Qué voz tú estás valorando? ¿Qué voz estás valorando más? ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Génesis 22, ¿sabe? La primera mención de la palabra adoración en la palabra se menciona en Génesis 22, creo que versículo 6 o versículo 8, cuando Abraham le dice a sus siervos: quédense aquí, que el niño y yo vamos a subir a la montaña, adoraremos y bajaremos. ¿Sabe? A nivel de palabras, esa es la primera mención que se habla de adoración en la Biblia. Y yo creo que fue un acto muy importante, porque por algo sale por primera vez esta palabra. Abraham sabía que era algo muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le pidió a su hijo. Fue Dios. A Abraham no se le ocurrió: ay, voy a hacer esto para el Señor, algo que se le ocurrió, quizás le guste. No. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo entregar? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo soltar? Un adorador camina basado en lo que Dios le dice. Y lo que Dios dice está aquí en su palabra, en la voz. Solamente esa voz puede transformarnos, puede transformar nuestra vida. Pero usted, déjeme decirle algo, usted va a seguir con los mismos problemas siempre. Así venga a la iglesia, así cante, así sea, mantenga su rutina. Si usted no se expone a la verdad, si usted no se expone a esa voz, a esa misma voz que se paseó en el huerto del Edén y que llamó a Adán diciéndole: ¿dónde estás, Adán? Y Adán se escondió. En ese momento yo me imagino a Abraham con muchas emociones encontradas en su corazón, pero aún así su mente sabía que él tenía que hacer lo correcto, y lo correcto es lo que Dios le pedía. Y él caminó en obediencia, quizás con una carga en su corazón, y decía: bueno, le voy a dar adoración a mi Señor, le voy a entregar a mi hijo, porque él tenía la fe de que Dios iba a hacer algo. Y él en ningún momento pifió, en ningún momento argumentó al Señor. Yo le pido a Dios que lleguemos a ese punto, porque a veces vivimos situaciones en nuestra vida y uno se pregunta: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo decido lo correcto? ¿Por qué si tú tratando de hacer la cosa bien? Yo no soy una persona grosera. Señor, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Dice la palabra que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento pleno de Cristo. Él derriba todo argumento, su voz, su palabra lo destruye. ¿Sabe? Revelación significa rasgar velo. Y cuando algo que tú no veías o entendías, lo comienzas a ver y lo comienzas a entender. Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo que revele su palabra en nuestras vidas. Que tú puedas entender lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor te está pidiendo. Y que en esa perfecta obediencia, porque es en este orden, escuche, adoración es obediencia, es igual a obediencia. Y la obediencia es igual a morir. ¿A morir a qué? Morir a mis deseos, morir a mis anhelos, morir a ser una persona sensualizada, a ser hedonista, para agradar a Dios. Y todo eso basado e impulsado por una fe en Cristo Jesús. Es duro lo que estoy diciendo. Que se lo digo yo. Y estoy aquí
adorando al Señor y dando mi alabanza al Señor. Porque sabes, obediencia es igual a adoración. Y la obediencia también implica morir al yo. Abraham tuvo que sacrificar su tesoro más valioso, porque le dijo: toma a tu hijo amado, a tu único, al más amado, y me lo vas a entregar en el altar. ¿Qué pasa si Dios te pide el tesoro de tu corazón? Te pide tu familia, te pide tus sueños, te pide a tus hijos. ¿Estamos dispuestos a entregárselo? Yo recuerdo un testimonio de un pastor que él siempre decía: Dios es bueno, Dios es bueno. Y siempre decía: Dios es bueno, Dios es bueno. Pero resulta que un día a su hija la mataron. Y eso salió en todas las noticias y todo el mundo está expectante. Vamos a ver si este pastor va a decir que Dios es bueno, porque yo creo que Dios no es bueno porque mató a su hija o permitió que mataran a su hija. Y resulta que él en un evento multitudinario se levantó porque la gente pensó que no iba a predicar, que no. Él fue a hacer a lo que Dios le llamó a hacer y dijo: Dios es bueno y siempre Dios será bueno, siempre Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Y sabes algo, te voy a dar un poquito de consuelo. Sabes, cuando Abraham decidió obedecer, en primer lugar Dios le devolvió a su hijo. No lo asesinó, no lo mató. Y aunque Abraham pudo haber ascendido al monte con una carga pesada en su corazón, ciertamente descendió con un canto feliz en sus labios y con un santo gozo en su corazón. ¿Por qué? Dios no es deudor de nadie. Todos los que le honran serán honrados por Él en recompensa. Él derramará plenamente y le da gloria a su debido tiempo, a su propio nombre. Salmo 50:23, en la palabra de Dios para todos, dice que el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra, pero el que vive según mis enseñanzas le daré la salvación. Gloria a Dios. ¿Sabes? No importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que esté en sus pensamientos, quizás haya fallado, pero si tú quieres ver un cambio en tu vida, tú tienes que sacrificar a tus Isaac, tienes que rendir tus coronas, tienes que rendir tus pensamientos, tienes que exponerte a la voz de aquel que llena todo en el todo. Entonces no hay excusa para que tú me digas: Jonathan, es que sigo igual, pastor, pero es que yo sigo igual, tengo los mismos problemas, lo mismo de siempre. ¡No! Tú eres responsable de lo que te sucede en tu interior. Tristeza, vamos a pasar tristeza. Momentos duros, vamos a pasar momentos duros. Vamos a recibir decepción, nos vamos a molestar. La cuestión es: ¿qué vas a hacer tú en ese momento? Yo le decía estos días a una amiga y le decía: ¿sabe? Sí, me he sentido triste muchas veces, pero ¿sabes? He aprendido a usar las armas que mi Señor me dio. ¿Cuáles son? Cuando me siento triste o me siento molesto, corro a sus pies y le digo: Señor, me siento molesto, me siento así, me siento triste, me siento solo, me siento deprimido, ayúdame. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a Él? Porque si yo no acudo a sus pies, entonces ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hija cuando sea grande que acuda a los pies de Cristo? Yo tengo que enseñarle a ella a ir a los pies de Cristo para que cuando sea grande y tenga problemas no vaya al mundo, sino que vaya a Cristo. ¿Sabes? Esto no es una palabra para emocionar a ustedes. Esto es una palabra para transformar su entendimiento. Y una de las cosas que movió mi corazón fuertemente este año es año de hacer discípulos. Es año de vivir una verdadera metanoia. Porque arrepentimiento viene de metanoia, y metanoia significa cambio de mentalidad que determina un rumbo diferente.
Entonces, si usted quiere ver un rumbo diferente en su vida, usted tiene que hacer algo diferente. Juan el Bautista regañaba a los publicanos, a los fariseos, les decía: arrepiéntanse y demuestren con sus frutos que se han arrepentido. No te pongas a pelear, a defenderte, a decir: este me hizo, este me habló, este me hirió, no estoy de acuerdo. No, busca centrarte en ti. Que la gente cuando te vea, wow, esta persona huele a Cristo. Esta persona manifiesta a Jesús. Pero todo comienza aquí en nuestro interior. Todo comienza en nuestro ser. Por eso que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero por eso que en Cristo tenemos que renovarlo, exponerlo a la palabra, porque la carne, la mente siempre va a buscar pecar, porque le gusta. Pero yo debo golpear mi cuerpo, someterlo a los pies de Cristo, si yo quiero ver verdaderamente su gloria. ¿Viste? El diablo está molesto, no quiere que vea. Tenemos que exponernos, así como Moisés. Pero ahora no nos vamos a exponer a una gloria que se desvanece, es una gloria eterna, una gloria que está dentro de nosotros y se llama Cristo. Manifiéstala. Señor, yo quiero hacerte crecer en mi vida. Señor, yo renuncio a mis pensamientos. Me molesté, Señor, pero yo corro a tus pies y desahogo, derramo toda molestia, derramo todo a tus pies, Señor. Yo me rindo a ti. No te dejes enseñorear por el pecado. Génesis, creo que no recuerdo bien, cuando Caín y Abel fueron a ofrecer ofrenda, hay una parte que me gusta, lo que Dios le dice a Caín. Le dice: Caín, el pecado está a la puerta para dominarte, pero tú debes dominarlo a él. Si podemos dominarlo, y Jesús nos da la fuerza para hacerlo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Yo quiero que antes de orar, antes de ministrar, yo quiero que adoremos al Señor con este himno, con esta alabanza, con esta adoración. Que tú le digas en esta mañana con un corazón sincero: Señor, yo me quiero rendir a ti, yo me quiero rendir a tus pies, porque sabes, me ha costado este camino. Este camino ciertamente ha sido difícil, pero yo me quiero enamorar de ti. Yo en esa mañana le doy valor a lo que tú dijiste sobre mí, porque antes te conocía de una manera, pero ahora te conozco diferente. Antes te veo de una manera diferente. Te quiero ver así como Pablo te vio, así como David te conoció, así como Jesús, aún en su peor momento, decidió obedecer. Sabes, el dolor que tú estás viviendo no es para apartarte, no es para justificar. El dolor que tú estás sintiendo es para que vayas a los pies de Jesús, porque es imposible aprender obediencia si no es a través del sufrimiento. Por eso es que para obedecer hay que morir a este corazón. Yo quiero que usted se enamore del Señor. Usted se enamore del Señor y diga: Él es mi amado. Y así esté viviendo lo que esté viviendo, no voy a callar, no voy a parar, porque mi vida yo la entrego a Él. Mi vida yo la rindo a Él.